un programa más de Septen Arte, idea y conducción Gerardo Cruz Lara. Tema de hoy, vampiros. ¡Wow! ¡Qué lindo tema! Y muy amplio. A ver, contá. Muy amplio. Bueno, primero saludar, buenas tardes, qué bueno que están acá con nosotros. Creo que vamos a tener una muy sabrosa plática sobre cine de vampiros. Y bueno, platicábamos con Mónica de que solamente del tema Drácula, no vampiros en general, solamente del tema Drácula hay registradas 170 versiones. Y eso es en las cinematografías principales. Porque la deben haber hecho en todas partes del mundo, turcos, españoles. En todos lados, sí. Qué cosa increíble. Porque es un tema fascinante, el tema de la inmortalidad, la juventud. ¿No? Y muchas cosas que le han ido metiendo al mito. Porque, bueno, vamos a empezar un poco haciendo historia con el mito. Para tratar de entender cómo ha ido evolucionando, sobre todo gracias al cine, ¿no? Bueno, primero también comentarles... Acércate también ese, porque me parece que era ese. Ponelo juntos, por las dudas. Ahí está, ya todo tuyo, ahí está. Sí. Verán que no está Coco con nosotros el día de hoy. Es así. Porque ya empezó a trabajar en el colegio. Y empezó a trabajar, entonces pues los días que puede estar, va a estar por acá. Pero si no, de todos modos desarrollaremos temas, tendremos invitados algunas ocasiones y aquí con Mónica se va a poner también la plática sabrosa. Sí. Y recordarles que Coco tiene su programa también mañana, en esta misma estación, todos los martes a las 6 de la tarde, aquí mismo. Pero bueno, entremos en tema, los vampiros, ¿no? El vampiro en sí, pues es un mito, ¿no? Y es un mito que no empezó en el cine, por supuesto, tiene cientos de años de existencia el mito del vampiro. De hecho, hay el mito del vampiro tal y como lo conocemos se fue formando un poco, sobre todo en la cultura del vampiro de lo que es Europa del Este, Rusia, toda esa región eslava, ¿no? Pero eso no quiere decir que hayan mitos equivalentes en otras culturas, ¿no? De hecho, hay en casi todas, y no en el sentido de chupar la sangre, sino de tomar la esencia de la otra persona, de la víctima, y controlarla. Correcto. De alguna manera, ¿no? Entonces, ese mito, así digamos generalizándolo, ha estado pues prácticamente en todas las culturas de una u otra forma, ¿no? Entonces es un mito bastante añejo, ¿no? Los primeros escritos que yo pude encontrar que hay registrados es en Rusia, de hecho en el siglo VI ya de nuestra era. No se denominaba vampiro todavía, pero las características del mito ya empezaban a darse con algo escrito, ¿no? Hago toda esta referencia porque es un mito que no es como otros, es un mito que primero fue historia, ¿no? Que después la literatura lo tomó después el teatro, y ya después lo tomó el cine, y el cine fue el que lo hizo explotar al mito de Isaac, los vampiros. Nuestro pastor Isaac Humana nos está viendo y dice bendiciones para todos ustedes. Gracias, Isaac. Muchas gracias, saludos. Entonces es un mito que ha encontrado canales de expresión, ¿no? Porque en un principio la historia era de voz en voz, ¿no? Sí, se iba platicando de generación en generación, ¿no? Como por ejemplo en México el mito de la Llorona, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto. Es algo que se fue generando así. Entonces así el mito de los vampiros se fue generando en todas las culturas, pero nos enfocaremos más en la tradición eslava, que es de donde directamente viene el vampiro que conocemos, ¿no? Ya para entrar en detalle, ya sin tanto antecedente histórico, porque si nos metemos en vampiros en literatura, no vamos a terminar tampoco nunca, ¿no? Entonces vámonos por los primeros antecedentes en cine. El primero
¿Qué será? No sé. Y te va a gustar. A ver. No, se llama The Vampire, de un director de nombre Robert Vignola en 1913. ¿Ese es anterior al de Nosferatu? Es anterior a Nosferatu. Yo pensé que Nosferatu era el primero. Te voy a ser honesto, yo también pensé eso, pero en la investigación para el programa encontré esto. Lo que pasa es que no era vampiro, era vampira. Entonces el mito del vampiro en el cine empieza siendo femenino. Y no es un vampiro chupasangre, ¿no? Sino, y esto está padre. A ver. ¿Has oído la expresión vampiresa? Sí. Se origina de acá. De ahí. De aquí, ¿no? Porque era la come hombres, la controla hombres. Y fue la primera vez que había un ser en el cine. Era algo etéreo. Era una persona real, pero tenía capacidad de transformarse. ¿No? Entonces atrapaba a los hombres y no los dejaba ir, y no los mordía, pero les chupaba la voluntad y la energía. La energía, ¿no? La cosa del vitalismo, ¿no? La energía vital. Sí, exactamente. ¿Y sabes lo que me hiciste acordar con esto? El mito de Saint Germain. Saint Germain, que es en metafísica en la llama violeta de la transmutación, tiene como el origen de la llama violeta está en Transilvania. Oh, mira. Mirá que... Y la característica de Saint Germain, en el tiempo que lo vieron, que lo vieron vivo, pasaron como 300 años y él estaba igual. Cuenta el mito, si es cierto o no es cierto, pero era algo que ver también con este tema que estamos hablando, ¿no? De la eterna juventud. Y relacionado con la región más importante del vampirismo. Mírate vos, Transilvania. Qué interesante, no sabía. Ajá. ¿No? Entonces, esta película está basada en un libro que se llama Carmila, ¿no? Que es de donde sale la expresión justo vampiresa, ¿no? Que atrapa al hombre y le quita la energía y todo esto, y la comparan con los vampiros en este libro. Este libro, Carmila, es 26 años antes del Drácula de Bram Stoker. Ah, mírate. ¿No? Mírate vos. Entonces, los vampiros, como Eva, mira, empezaron siendo mujer. Mira vos. De ahí dice que las mujeres somos una chupasangre. Hay quienes piensan eso. Y que nacemos de la costilla del hombre y vivimos va. No, sí. Bueno, respeto todas las creencias, pero creo que venimos del mismo lugar. Totalmente. Bueno, y ya después Nosferatu de Murnau, que es una película de culto, ¿no? Sí, es cierto. Es algo importantísimo dentro de la historia del cine. La primera película realmente ya hecha en terror, que también ha sido uno de los géneros grandes del cine, inacabable y siempre en continua producción, ¿no? Sí. Este Nosferatu tenía, bueno, primero, Nosferatu está basado también en el libro de Bram Stoker, de Drácula, pero decidieron ponerle otro nombre. Nosferatu viene de una versión del romano antiguo. Ah, mira. No digo latín, porque donde lo investigué lo mencionaron como romano antiguo. Sí, qué diferente. Entonces lo expreso de la misma manera. Como dicen, ¿no? Obvio. Romano antiguo, que era la palabra para el mito romano el equivalente al vampiro, y por eso escogieron Nosferatu, ¿no? Tatiana Cubillo dice: hola, saludos, aquí llegando de trabajar, pero en sintonía, nos dice Tatiana. Qué bien, muchas gracias. Bueno, Nosferatu, pues obviamente muda en blanco y negro. Era bien feuchito, ¿eh? Muy feo, era un vampiro pelón completamente, de orejas puntiagudas, de dedos larguísimos, con uñas larguísimas, todo el tiempo así, flaco, muy
Sí. oscuro, terrorífico, Ajá. ¿no? Sin los colmillos, pero con unos incisivos muy largos, que eran los que usaba. Pero en sí la historia es la misma de Drácula, porque está Claro. completamente basado en el libro de Bram Stoker, ¿no? Entonces la historia es básicamente la misma, pero sí fue una película muy, muy importante en su tiempo, ¿no? Y es muy divertida de ver, ¿no? Porque sí, Yo la vi de grande esa película. ¿Y qué Sí, te generó? para la época tiene que haber sido una cosa increíble, ¿no? Porque para la época, incluso de las escenas y la cosa, pero sí te daba miedito, te daba Sí. cositas. Yo creo que muchas películas del cine mudo se salvaron de haber sido censuradas, canceladas y todo eso, porque como el cine era tan chiquito en ese entonces, Claro. no le ponían atención, ¿no? Uh-huh. Entonces no llegó a las masas ni mucho menos. La conocemos ahora por lo que el cine es para nosotros ahora, ¿no? A partir, digamos, de la segunda mitad del siglo XX para acá, el cine es un fenómeno, ¿no? Que no lo era en un principio. Obvio, ¿no? obvio. Pero una muy buena película, y sí cabe decir que el cine de vampiros, formando normalmente parte del género de horror, porque también vamos a ver que sí, hay cosas, géneros. me estoy acordando de una. Ajá. Uh-huh. El género de horror pierde mucho y se convierte en comedia, ¿no? Muchos de los filmes antiguos ahora dan risa, ¿no? Es cierto, ¿no? es cierto. A mucha gente por los efectos, por la forma en la que lo presentaron, en fin, por una serie de factores, pero de algo horrorífico se convirtió en algo cómico, digamos, en algún aspecto. Me estaba acordando de lo que decís eso, una versión de Drácula hecha por este actor que hizo La pistola desnuda. Leslie Nielsen. Esa versión estuvo buenísima. Sí, la vamos a tocar porque vamos a ver una sección de los vampiros en comedia. Perfecto, ¿no? Que perfecto. fueron utilizados muchísimo, ¿no? Después viene otra película que también fue muy importante dentro del cine. Se llama únicamente Drácula. Es codirigida por Browning and Front y es de 1931. Mira, Aquí, esta es importantísima por el Drácula, que fue Bela Lugosi. Oh, Bela Lugosi, toda una institución. Sí, el Drácula por excelencia, ¿no? Y hay una serie de cuestiones alrededor de Bela Lugosi. Bela Lugosi hizo al vampiro elegante, serio, muy con un imán muy grande, pero todavía sin llegar al erotismo que después le metieron. Exacto, ¿no? exacto, ¿no? exacto. Era un vampiro muy sobrio, ¿no? Y sí daba miedo y era de los que no me muerdas, ¿no? Vos sabés que ahora que decís que daba miedo, en una oportunidad y para hacer por una entrevista que me hicieron en Telemundo tuve que ir a la Casa del Terror que queda cerca de acá, que es la Mansión del Terror. Ajá. Y dicen que hay un espejo, que es el original, que usaba Bela Lugosi, en una habitación. Vos sabés que me paré a unos metros del espejo y me agarró un miedito porque dice que él estaba subyugado con ese espejo, porque Bela Lugosi decía que veía otros mundos a través de ese espejo. Mira, hay muchas cosas que se dieron en torno a Bela Lugosi y hay muchos chismes, ¿no? Pero sí hay muchas cosas ciertas, ¿no? Por ejemplo, alguno de los chismes es de que él se sentía Drácula y que estaba vestido y maquillado de Drácula constantemente. Eso no es cierto, ¿no? Eso no pasó. De hecho, cuando él murió, una cosa que sí es cierta es que él tenía la capa y parte del vestuario de Drácula, pero principalmente la capa, que era un artículo muy querido por él, pero por lo que significó en su carrera, ¿no? Él no pidió
en su testamento o de alguna forma Que lo lo vistieran enterraran. así. Esa fue decisión de su esposa y de su hijo. Mírate ¿no? vos, mírate. Ajá, ¿no? Entonces hay muchos cuentos acerca de que se sentía Drácula y todo. Eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que él tuvo una enfermedad, no recuerdo ahorita cuál, pero que era muy dolorosa, ¿no? Entonces se hizo adicto a la morfina, ¿no? Entonces a través de esa adicción a la morfina se hizo también muy esotérico, si se Sí, puede, es si que se le te iba a puede llamar, decir, porque ¿no? le gustaba todo lo relacionado con el ocultismo. Exactamente. Por eso ese espejo... Sí, entonces esa parte es absolutamente cierta, ¿no? Mírate. No era cierto que se sentía Drácula, pero sí era muy cierto que él estaba muy, muy apegado por esa enfermedad y esa adicción a las cuestiones esotéricas, ocultas. Claro, porque aparte ese tipo de drogas a veces generan alucinaciones visuales y auditivas. Son drogas muy, muy fuertes. Silvia Raquel Llería nos está viendo y dice: saludos Mónica y un abrazo. ¿Qué tal? Un abrazo, muchas gracias. ¿No? Definitivamente si a alguien le gustan las biografías, la de Bela Lugosi es muy, muy interesante. Fascinante. ¿no? Pero sí, termina uno con el corazón arrugado. Ah. Sí, porque no sufrió mucho. Mira vos. Esa no sabía que tenía una enfermedad que le provocaba mucho dolor. Sí. Hizo varias películas de vampiros, pero solamente hizo a Drácula 2 veces. Mira, ¿no? mira vos. Creo que son como 7 películas más o menos las que hizo en total de vampiros, pero no siempre como Drácula. Mira. Solo la primera y la última. Y la última, casualmente. Mira, ¿no? Pero un gran Drácula, ¿no? De hecho, el valor de esa película, el gran valor de esa película está en él. Claro, ¿no? era de antología. Sí, en la interpretación que hizo de Drácula y lo hizo completamente suyo, ¿no? Y transformó al vampiro que había hasta ese entonces, ¿no? Y esa imagen del vampiro que él nos dio, del Drácula que él nos dio, todavía permanece hasta ahora, ¿no? Sí, es cierto. Porque uno ve disfrazado a alguien así, dice Drácula. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Sí, bueno, de ahí nos vamos ya a una película de 1958 que también se llama Drácula. ¿no? Hay no sé cuántas películas que se llaman Drácula. Sí. Esta es donde aparece ya Christopher Lee. Otro. Christopher Lee era inmensamente mejor actor que Bela Lugosi. ¿no? Sí. ¿no? Entonces le añadió al Drácula otras características que inicialmente no estaban consideradas en la película, y una de ellas fue la sensualidad, el erotismo, ¿no? Él se dice que en la primera mordida a una extra que le dio, él al estarla mordiendo le decía: haz como que disfrutas la mordida. Mírate ¿no? esto. Entonces el director vio eso y dijo: se queda, ¿no? Y ya fue el tono que se conservó. Mirá qué interesante. Sí, y un actorazo, ¿no? No sé, tal vez las nuevas generaciones lo identifiquen con El Señor de los Anillos, sobre todo en la segunda película de las dos torres. Él es la contraparte de Gandalf. El mago blanco. Es el mago blanco que sale con el pelo largo y todo, exacto, una ¿no? túnica blanca. Sí, con una presencia. Capaz de siempre delgado. Siempre. Sí, muy delgado y con mucha proyección dramática, ¿no? Cierto, sí, es cierto. Un gran actor de Christopher Lee. Lee. Que también se ha caracterizado en películas de terror, ¿no? Sí. A partir de ese Drácula lo encasillaron mucho en eso, pero afortunadamente no fue lo único que hizo, ¿no? Sí tuvo una filmografía bastante amplia, haciendo otro tipo de personajes, pero sí, si nos ponemos a ver porcentajes, por mucho eran personajes pegados a lo sobrenatural y todo esto, ¿no? Pero un gran actor y una muy buena película. Esa película siento yo que es de las que menos ha perdido,
es más nueva, ¿no? Por supuesto. Es cierto. Pero, es cierto. pero si la ve uno, se siente más real. Yo les recomiendo a los que no la hayan visto que la busquen. Después nos das el listado. Sí, como siempre, le voy a dar el listado a Mónica para que puedan ver toda la lista de películas que aquí estamos mencionando. Esta, para que, bueno, quede también aquí, es de Terence Fisher, es de 1958 y el actor principal, como dijimos, es Christopher Lee, el gran actor Christopher Lee. Aquí como estamos en Drácula, pues nos seguimos con más Drácula. A ver. Y es mi Drácula consentido, ¿no? A ver cuál. El de Francis Ford Coppola. Ah, qué actorazo, por el amor de Dios, Gary Oldman. Gary Oldman, ¿no? Uno de Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Como esa película salió cara, ¿eh? Salió muy cara y bueno, Francis Ford Coppola en ese tiempo pocos directores sabían de la talla de Coppola, sí. ¿no? Entonces esta película también cambia muchas cosas de Drácula. Sin embargo, es la más fiel en la historia al libro. Ah, mira. De hecho, la publicitaron como Bram Stoker's Drácula. Ese es, digamos, el nombre de la película, ¿no? Y sí, efectivamente, yo también pienso que es la más apegada a la historia que se desarrolla en el libro. Pero visualmente mete muchas cosas, ¿no? Porque fue por primera vez que el vampiro tenía diferentes presencias físicas. Si te acuerdas, Gary Oldman es un viejo con un peinado así, sí, grande, una cosa medio extraña, sí, un tipo gris y así, de una presencia muy oscura, ¿no? Pero también cuando ya viaja a Londres y conoce a Nina, a Winona Ryder, es un caballero, un caballero con bombín increíble. Y lo ve uno y dice, no, pues con razón se enamoró de este hombre. Sí, con razón se olvidó de Keanu Reeves. Que estaba lindo ahí, estaba muy jovencito, tanto Keanu como Winona. Dice Silvia Raquel, sería muy interesante esta información. Qué bueno. Sí, hay y nos vamos a quedar tan cortos en todo lo que hay, Mónica. Sí, porque el tema es fascinante. Es fascinante, El tema es fascinante. El tema sobre vampiros en general es fascinante, pero sobre Drácula es un mito. Es un mito, sí. Es un mito. Sí. Entonces aquí el Drácula tenía distintas presencias, no era el de Bela Lugosi, que siempre era el vampiro de frac y siempre viéndose igual. Aquí ya se mutaba físicamente a distintas presencias, ¿no? Y también algunas cuestiones, le metió un aspecto gótico a la ambientación. Es cierto. Que no era tan presente en las anteriores. ¿No? Las anteriores eran adaptadas a la, no sé, a la decoración, si le podemos llamar, de la época en la que se hizo la película, pero en esta es... ¿no? Aquí sí la ambientación es muy distinta, ¿no? Y logra ambientes muy buenos, ¿no? Por ejemplo, toda la primera parte en la que el personaje de Keanu Reeves llega al castillo para tratar de convencerlo de que compre una propiedad en Londres. Toda esa parte es absolutamente oscura y incómoda. Es cierto. Uno ve a Keanu Reeves y le dice, ya, salte de ahí, ya. Ay, sí, andate antes que me pase algo. Es la sensación que a uno le queda, ¿no? Es cierto. Y hay una escena que se da en algunas de las películas que a mí me impacta mucho y no tiene... y Drácula no está físicamente, o el vampiro no está físicamente en esa escena. Es Drácula ve una fotografía de Nina y se queda cautivado con ella porque se parece mucho
a la que había sido su amor, ¿no? Uh-huh. En la película, no recuerdo esta parte honradamente, si en el libro también se hace referencia a Vlad III. Sí, ajá, sí. Pero en la película sí, ¿no? Entonces en la película sí. El amor perdido de Vlad III y la razón por la cual él se convirtió en vampiro, ¿no? Claro. Cuando dijo yo peleé todo este tiempo por ti y regreso ya triunfal de todas tus guerras, reclamándole a Dios, sí, ¿no? Y me pagas con la pérdida de lo que más quiero. Entonces clava su espada en la cruz y ahí es cuando le cae la maldición y se convierte en vampiro, ¿no? Bueno, mira cómo te acordaste de esa parte, que es memorable. Es buenísima, es memorable, ¿no? Pero la escena que te digo, la que a mí más me llega es cuando él decide viajar a Londres para conocerla a ella, ¿no? Entonces se embarca con 5, 6, 7 ataúdes llenos de tierra de Transilvania, que es donde él puede descansar. Entonces todo ese viaje en el barco, pues todo el mundo se muere, ¿no? Solo quedan ratas, ¿no? Y él hace aparecer como si fuera una plaga, ¿no? Entonces antes de llegar a Londres, o no sé si es en Londres, porque yo tenía la idea de que era en Ámsterdam, pero a lo mejor estoy mezclando películas. Pero bueno, el caso es que la escena es la misma, ¿no? Uh-huh. De que llega el barco, no, más bien el barco ya está ahí, ¿no? Pero Drácula pues ya se sale del barco, la gente piensa que la plaga inundó al barco y que todo el mundo se murió por eso, pero la plaga empieza a esparcirse por la ciudad, ¿no? Entonces hay una escena en la que ya todo el mundo está así como diciendo, bueno, nos va a llevar la plaga, se los está llevando a todos, nos va a llevar. Entonces ponen una gran mesa y una gran cena en el centro de la plaza de la ciudad, como una festividad, pero una festividad, una cena tan gris, tan deprimente, tan fea. Hay gente deambulando por la plaza. Es una escena que a mí me pega mucho porque se siente el vampiro en su totalidad sin que él necesariamente esté ahí, ¿no? Es cierto, ¿no? es cierto. Entonces es algo de mucho impacto, ¿no? A mí me gustó mucho la forma en la que lo pusieron, ¿no? Esta película de Coppola para mí es el Drácula que más me gusta, ¿no? Sí, está muy bien trabajada, está muy bien, los efectos, todo. Sí. Y el dinero que tienen que haber invertido en esta película. Y también el que han de haber ganado, porque también. Fue un hitazo en su momento. Tiempo, ¿no? Ok, aquí saludamos a Ime Flor, que nos está viendo. Ok, muchos saludos, muchas gracias por acompañarnos a platicar de este tema tan subyugante. Cierto. Hay una película de 1960 de Roger Vadim que se llama Blood and Roses. Mira, esa no la vi. No es muy conocida, pero tiene algo muy importante. Es una película francesa, que de hecho la traducción del título original del francés es Morir de placer. Mira. Entonces fue la primera película de vampiros abiertamente erótica, ¿no? Mírate. Porque antes había habido cosas, ¿no? Como pantallazo, como Christopher Lee y todo eso, había habido sensualidad y todo esto, ¿no? Pero esta película fue la primera abiertamente erótica y fue también otra vez la primera en abrir camino. Fueron vampiras. También. ¿no? Entonces, la mujer ha sido muchísimo más importante en el mito de los vampiros y en el desarrollo dentro del cine del mito de los vampiros de lo que todos pensamos, ¿eh? Es cierto, ¿no? Es cierto. ¿No? Y no como cosa secundaria, como acompañante, sino como causa principal de... Espérate que acá dice... Saludos, dice Mónica Capano Roca, invitado,
no es mi invitado, es el dueño del programa. Dice desde Los Ángeles, nos están mirando. Muchas gracias. Toma, Sí. dime, Flor. Bueno, esa película no fue muy difundida, muy pocas personas la conocen, yo no la he visto. Yo no la he visto, ¿no? tampoco, ¿no? En la investigación que estuve haciendo me pareció muy importante, Claro. porque a partir de ese momento la parte erótica en el mito de los vampiros ya yo creo que no se dejó nunca, ¿no? O bueno, sí se dejó, ¿no? Pero es algo que ya forma parte del mito del vampiro. Exacto, dentro del cine. Exacto, ¿no? exacto. A partir de ese momento, ¿no? Y bueno, ahí, digamos, terminamos con los vampiros, con los Dráculas y los vampiros la parte seria. Y nos vamos a la ver, comedia. A ver. Bueno, la primera que se hace, ¿te acuerdas de Abbott y Costello? Sí. Ajá, bueno, ellos hacen una que el personaje principal no es Drácula, es Frankenstein. Pero la vi. Ajá. La vi. Sale el vampiro y es de bueno, a quien le gusta la comida de Abbott y Costello, pues es de risa loca, ¿no? ¿No? Una película muy divertida. No tengo aquí de qué año. Sí, de 1948. Oh, mira, ¿no? Entonces, justamente en la época posguerra, que el cine se esforzó tanto en los temas livianos, ¿no? Claro, para mantener a la gente un poco sin que pensaran en lo que estaba pasando. Exactamente, ¿no? Porque la época como una especie de anestesia. Exacto, fue tan dura como la guerra, ¿no? Pues, bueno, quizás no tan dura, ¿no? Pero fue una hambruna muy dura. Tremenda, ¿no? Tremenda. Sí, porque peor que la guerra no puede haber, creo yo. No. Saludamos a Alicia Valle Montalvo, que nos está viendo. Mira todos los que se prendieron hoy, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Viste? Bienvenidos ¿Viste? todos. ¿Viste? Qué bueno que están aquí platicando de vampiros con nosotros, ¿no? Bueno, la de Abbott y Costello no fue la única. Después, inclusive grandes directores, por ejemplo, Roman Polanski. La danza de los vampiros. Me acuerdo de la escena esa, que creo que te la conté la vez pasada. Viene un vampiro corriendo a un hombre y el hombre se da vuelta y le muestra un crucifijo. Y el vampiro le dice, soy judío, y lo muerde. Estoy acordando. Y un montón de situaciones así en la película. Sí. ¿No? Nunca había visto hasta esa película que se tomara el tema del vampirismo de esa manera. Me he reído tanto, pero tanto. Sí, porque el de Abbott y Costello era como un payaso, casi. No, pero esta es brillante. Sí. Y fue una crítica a todo el cine de vampiros y de horror en general. Exacto. Pero pues, sobre todo de los vampiros. Y creo yo que hasta la fecha es de las mejores parodias que se han hecho. Yo creo que sí. Creo que sí. Del vampirismo, ¿no? Uh-huh. Lejos de sus cuestiones personales, de sus tragedias sufridas, ¿no? o provocadas. ¿no? Sí, porque yo creo que él incursionó en temas bastante fuertes, no solamente el tema del vampirismo, sino el inquilino y todo eso, que lo llevaron de alguna manera a eso que pasó con el clan Manson, ¿no? Sí, no, y ya después todos los problemas que tuvo con los que no puede entrar a Estados Unidos. Exactamente, por un problema de menores. Y que siempre estuvo rodeado, bueno, durante mucho tiempo estuvo rodeado de cosas, escándalos. De escándalos. ¿no? Pero un directorazo. Sí, muy buen director. Gran director. Muy buen director. ¿No? Después de esa vinieron otras que sí, ya no es una parodia, ya no es una crítica al cine, ya es la risa loca, ¿no? Los efectos cómicos del mito del vampiro, ¿no? Y utilizados muy bien, y creo que en esta parte hay dos películas principales. ¿Te acuerdas de George Hamilton? Sí. Ajá. Él hizo una muy buena, muy cómoda, pero todavía el vampiro era muy serio, pero se enreda.
era relativamente serio, pero se enredó en muchas situaciones que eran las cómicas, ¿no? Cierto. Entonces, en esa película era una, digamos, comedia de situaciones en las que el personaje principal era un vampiro que se había envuelto en todas estas situaciones cómicas, ¿no? Que fueron muy buenas, ¿no? Sí. Pero quizás la que llevó el mito del vampiro más en la parte cómica es justamente la que dijiste, ¿no? Con Leslie Nielsen. Cuando está bailando con esa mujer y muestran el espejo y él no se ve y ella está media tirada así mientras baila, no, tiene cosas sí, increíbles. sí. Y bueno, tiene una razón, y no solo es Leslie Nielsen, sino que es una película de Mel Brooks, ¿no? Y Mel Brooks, algún día tenés que tocar solamente las películas de Mel Brooks del cine porque Sí, es un tipo que brillante, sí, brillante sí, comedia. sí. Aunque no es un humor para todos. No es un humor para porque hay todos. mucha gente que piensa que es un humor tonto, y de tonto no tiene nada, ¿no? Casi todo lo que hizo Mel Brooks tenía algo de fondo, ¿no? Sí, siempre, siempre. Lo que pasa es que la forma de presentarlo sí era una forma muy, muy ligera, ¿no? Todavía sigue, creo que todavía sigue vivo. Acabo de verlo presentando algo, un evento o algo así, pero apenas si pude reconocer que era él. Yo creo que tiene como 90 ya. Pues yo creo que ya tiene como 270. Posiblemente. Pero qué sentido del humor con las películas. Sí, sí, sí. Ese homenaje que hace a Hitchcock. Oh, sí, en sí, sí. alta, ¿cómo se llama? Alta, no sé qué ansiedad, que habla del psicoanálisis, que hay una escena de la película Psicosis, pero con un diario. Cierto, no recuerdo el es nombre de la increíble, película. me encanta, Pero sí, me encanta. pero ese tipo. es que como tú dices, son tantas películas de él y sobre de tan variados temas. Es cierto. Sí, porque sí vamos en el futuro a tener programas sobre autores, ¿no? Eso es bueno. Porque hay autores que lo ameritan. Sí. No solo irnos a temas tan generales como por ejemplo el vampirismo ahora, ¿no? Otro subgénero que se dio también en el mito de los vampiros. Bueno, antes de ir a esto, quisiera yo no dejar por un lado la sección que iniciamos con Coco, que es de estrenos. A ver, ¿qué películas de estreno, David? Hay varias, a ver, pero voy a tocar solo una. Dale. Que se llama The Last Voyage of the Demeter. Mira. No creo que tenga todavía título en español, es un estreno. ¿Sabes de qué se trata? No. El Demeter es el nombre del barco que transportó a Drácula mira. justo hacia Londres, ¿no? Mira, no sabía cómo se llamaba el barco. Entonces es una película que trata, vi ya los cortos, el trailer, y es básicamente de lo que sucede en ese viaje. Mira. ¿No? Que, bueno, supuestamente, ¿qué es lo que pasa? Porque Bram Stoker no nos detalla prácticamente casi nada de lo que pasó ahí, nada más menciona, digamos, el resultado, ¿no? Entonces yo me imagino que debe ser una película interesante de ver. No tengo la verdad mucha referencia, pero pues ya que estamos en el tema de vampirismo, pues yo creo que vale la pena tomarla en cuenta a los que nos gusta este tema, ir a verla y formarnos nuestra opinión. Nuestra idea con respecto a eso, sí. Ajá. Bueno, el vampiro en la ciencia ficción, hay muchos ejemplos, pero creo que el más claro es Blade. Blade es muy interesante, fue una trilogía. Me encantó, me encantó. Hay 3 películas. Es decir, las vi las 3. La trilogía mí, la vi. Quizás por ser mexicano me gustó más la segunda, que es la de Guillermo del Toro. Bueno. ¿No? Maestro de maestro. No sabía que la segunda la había dirigido. Él dirigió la segunda. Mira. Sí. Si no me la contás vos, me hubiera muerto sin saber eso. Sí, pero bueno, Qué fuera de eso, sí. También le imprimió mucho su toque visual tan particular de Del Toro, ¿no? Aquí lo interesante de Blade es que nace en la ficción de los cómics, ¿no? El personaje.
Y es... Cierto. cómo inicia él es que su mamá, en etapa de labor, es cuando la muerde el vampiro. Ujú. Entonces él nace medio vampiro, ¿no? Claro, claro. Tiene todas las capacidades de los vampiros, hasta donde tengo entendido, pero tiene una capacidad extra, que a él no lo mata la luz del sol. Es Entonces cierto. él sí puede andar de día. De día, ¿No? es cierto. Inclusive lo conocen como The Day Walker, Exactamente. ¿no? Entonces es un giro, ¿no? Fíjate. Entonces también es algo que también empezó ya, creo que a partir de los 70 empezaron a cambiar lo que afecta y lo que no afecta a un vampiro, dependiendo de la película, ¿no? Claro. Entonces aquí es una película con mucha acción, es un vampiro matavampiros. Es cierto. Porque Es los un vampiro sí, mata vampiros. sí, sí, porque Sí. los vampiros son malos, Malos. y él es no bueno. es malo, él es bueno, ¿no? Pero mata a los malos como el peor, ¿no? Sí, 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 bien cruel, porque, bien cruel. sí, Oh. pero es buena la trilogía. A quienes gusta no solo el cine de vampiros, de terror, sino también... Todavía lo siguen pasando. sí, porque es como un superhéroe, Sí, ¿no? claro, es un superhéroe. Y de hecho creo que desconozco la verdad si pertenece a Marvel o a DC, pero en donde esté tienen planeado retomarlo, ¿no? En el futuro, el personaje de Blade, ¿no? Que sí es un personaje interesante, ¿no? Ujú. Ya como el siguiente subgénero, mira, hay una película muy, muy importante que se llama Silent Lot, que es de vampiros, es sobre una historia de Stephen King, No, ¿no? o sea, Pero- el maestro del terror. Sí, aquí lo importante de esta Esa no película... la vi. Bueno, a mí particularmente las películas de Stephen King no No. me gusta mirarlas. Sí. Después de haber visto El Resplandor, no quise saber más nada de las películas de Stephen King, porque ese mete miedo en serio. ¿Eh? Sí. Ese Pero mete bueno, miedo en serio. ¿viste The Green Mile? Ah, y esa me encanta. Eso es Stephen King también. Mira vos, pero Ujú. tomada desde otro lugar. Sí, sí, sí. Amo Otro esa género, película, sí. me la compré. Sí, es sí, una sí. de las películas que me las compré. Sí, es una Con gran película. Hank, maravillosa. Pero lo que me pareció importante de esta película, y la verdad no era yo, la vi, ¿no? Pero no era yo muy consciente de lo que había visto, ¿no? Se desmitifica otra vez al vampiro, y el vampiro es solo un ser chupasangre, sin ningún tipo de personalidad, nada. Es casi un equivalente a los zombies de The Walking Dead. Ajá, ¿no? caminando. Ajá, que Caminando. nada más chupa sangre y convierte a los a los demás en vampiros tan inocuos como Sí, ellos, sí, ¿no? sí, ¿no? sí. Entonces es más bien como una especie de zombie-vampiros, en el sentido de que se van reproduciendo y cada vez son más y más y más y más y más, ¿no? Entonces es un giro que no tenía el mito del vampiro en el cine hasta esa película, ¿no? Porque cada vez lo habían hecho más complicado, o le habían metido cada vez más Ahora y me más hiciste cosas. acordar de la película que es sobre el tema de... No, es sobre el tema de demonios. Pero también hay como vampirización de Brian De Palma. Demonios, la película Demonios. Que también... La vi hace muchísimo. Qué Casi tremendo. no me acuerdo de esa película. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero bueno, ya si hacemos el género completo de Dale, horror, ya dale, platicaremos ya. Ahí tenemos esa. de ella, ¿no? Entonces, Silent Loft es muy buena en ese sentido. Y hay otra película que para mí en lo personal fue muy importante, que es la segunda versión de Nosferatu, del alemán Werner Herzog, con su actor. También era un director que tenía su actor consentido, que era Klaus Kinski,
Klaus Kinski, Ajá. otra institución. Sí, y sobre todo uno de mis suegros. ¿Cómo? Uno de mis suegros, porque su hija es Natasha Kinski. Claro, ay, qué hermosa. También estuve enamorado de Natasha Kinski. Ay, qué linda mujer. Sí, También sí, estuvo enamorada de ella, el de la danza de los vampiros. Sí. Sí. Y bueno, también en esta versión de Nosferatu aparece, creo yo, también una de las mujeres más bellas en la historia del cine, que es Isabella Gianni. Ay, ¿no? qué bonita, por un Dios. rostro único. Qué ¿no? hermosa mujer. Sí, y con hermosa una mujer. y no era solo la belleza, sino la presencia, que ella portaba, ¿no? Una elegancia natural sí. y no era una elegancia de diva, ¿no? Era una elegancia muy relajada, una belleza muy hermosa, particular, ¿no? hermosa Isabella Gianni. Dicen que ella en lo personal no era para nada así. Dicen que era un poco complicada. Mira, ¿quién diría? Pero bueno, su presencia en la pantalla era otra cosa. Y en esta película pues hace el papel de Nina. Mira. Y hay una particularidad en la historia de Nosferatu, en las dos. Bueno, el segundo Nosferatu básicamente es un capricho de Herzog de hacer un homenaje a la primera película, a la muda, ¿no? Entonces son poquísimas cosas las que cambian, y creo que la escena que te platiqué es justo de este Nosferatu, ¿no? Mira. Es una escena, bueno, ya la comentamos, ¿no? Sí. Pero ese tono es el que tiene toda la película, ¿no? Y bueno, hay algo que es muy bonito, ¿no? Porque en el Drácula normal, Nina se deja llevar por todas las situaciones, y aquí en esta de Nosferatu Nina interviene, ¿no? Ella se da cuenta de que el vampiro, bueno, ella sabe que el vampiro la está visitando cada noche, ¿no? Entonces ella se da cuenta de que el vampiro se tiene que ir antes de que salgan los primeros rayos del sol, ¿no? Entonces ella decide sacrificarse por su amado, y lo que hace es seducir al vampiro, distraerlo hasta que salga el sol. El vampiro muere, pero pues ella también ya muere, porque el vampiro la mordía, pero no la convertía ni la mataba, ¿no? Entonces, inclusive hay una escena que así, de una manera así hasta casi amorosa, lo toma el vampiro, pero no era amor al vampiro, era amor a su amado, ¿no? Era el amor que ella estaba expresando a su amado, diciéndole, con amor estoy muriendo por ti, ¿no? Y estoy matando a esto que no te dejaría vivir, ¿no? Entonces son cosas bonitas, ¿no? Del cine, y distintas formas en las que se presenta el mito del vampiro. Ya nos queda poco tiempo. Y bueno, también quisiera aclarar que algo también constante en el cine de vampiros es el otro personaje, el cazador de vampiros. En el caso de Drácula, Van Helsing, ¿no? Que ha sido interpretado por muchísimos, pero pues... Y una en particular, toda la película de él haciendo de Van Helsing. Exactamente. El actor que me encanta, que hace de Wolf en la película X-Men. Sí. Jackman. Sí, Jackman. Bueno, él. Ya sabemos. Todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Es decir, el que hace de Wolf en X-Men. Bueno, lo que quería justo hacer notar es que estuvo casi en todas las películas. Si no Van Helsing, por lo menos el cazavampiros, ¿no? Es que sí. Y que llega esta película y que ya es un casi superhéroe, ¿no? Es un superdotado, ¿no? Porque el Van Helsing de Drácula le temía a Van Helsing cuando lo conoció, pero no porque fuera poderoso o cosas así,
sino por lo que sabía. Exactamente. ¿No? Por Exactamente. el conocimiento que tenía. Exactamente. ¿No? Eso era lo que temía Drácula, el conocimiento de Van Helsing era lo que lo podía destruir a él. Claro, ¿no? claro, ¿No? claro, ¿No? claro. Pero ya en esta película que mencionas ya es casi como Indiana Jones, ¿no? La imagen Exacto, un sí, poquito, sí, hasta casi vuela. Sí. ¿No? Pero bueno, el cazavampiros es una constante, ¿no? Y no quisiera yo dejar de mencionar por lo menos un par de cosas en nuestro idioma, ¿no? Pues nosotros también tenemos a nuestros vampiros, ¿no? Uh-huh, ¿No? uh-huh. Y bueno, en México hubo uno muy famoso, el actor se llamaba Germán Robles. Era un español que a los 17 años llegó a México huyendo de la guerra civil, como tantísimos españoles que en ese tiempo llegaron a toda Latinoamérica. Y bueno, por azares del destino entró en el cine, tenía una voz muy engolada, era muy delgado, de una cara muy larga, una frente muy amplia, un tipo muy serio, y hizo un sinfín de películas interpretando al vampiro. ¿No? Mira. ¿No? A veces era Drácula, a veces no. Yo me imagino que a veces sacan al vampiro sin decir que es Drácula. Pero todo el mundo tiene, con esas características la gente se da cuenta. Pero yo creo que es por cuestión de dinero. Yo creo que si dicen Drácula tienen que pagar algunos derechos. Lo más factible, estilo, ¿no? Lo más factible. Entonces yo creo que por eso hubieron tantas en las que tú dices es Drácula, pero no dicen el nombre, ¿no? Bueno, él hizo un sinfín de películas como vampiro, y en el cine mexicano tú dices el Drácula mexicano y es todo el mundo sabe que es él. Todo el mundo sabe quién es él, ¿no? Y hay otra película, la ópera prima de Guillermo del Toro, Cronos, con Federico Lupi, Cronos, que es una historia maravillosa. Exacto, también de vampiros, ¿no? Ya dejaba asomar Guillermo del Toro toda su estética, todos sus temas. Yo amo a ese hombre. Y bueno, también aunado a un gran actor, Federico Lupi. Sí, y otro gran actor, Ron Perlman, que hizo muchísimas con Del Toro. Es cierto. ¿Sí? Pero aquí Del Toro tiene que ponerle su sello a un mito antiguo, ¿no? Como siempre. Y el sello del Toro es, ¿te acuerdas cómo es que Lupi se convierte en vampiro? No, hay un artefacto que es como una especie de joyería. Exactamente, que es como si fuera una especie de escarabajo. Exactamente, ¿no? Entonces que lo está viendo y de pronto salen unas patas que lo agarra y empieza a sangrar. Y ya después ven que hay una especie de insecto. Chupasangre, que lo convierte en vampiro, ¿no? Entonces aquí no es Drácula ni otro vampiro el que lo convierte en escarabajo, ¿no? Sí, ¿no? Es un insecto dentro de un artefacto muy gótico, un artefacto de joyería, ¿no? Entonces ahí viene la imaginación de Del Toro a poner su sello, ¿no? Pero bueno, no podía yo dejar de mencionar eso. Se está acabando el tiempo. Sí, voy a irme, digamos, ya nada más mencionar un par de cosas. Lo primero, ya después vinieron los vampiros descafeinados con la saga Twilight y todos esos, que no son vampiros que perdieron todo lo que los otros vampiros ya habían ganado. Exactamente. Y la mejor película de vampiros para mí, bueno, la que más me gusta, no me gusta decir mejor, peor, primer lugar, segundo, el arte no se trata de eso, ¿no? Yo entiendo que es mi gusto particular. Y a mí esta película me encanta, se llama Let the Right One In. La película original es del 2008 y es una película sueca, ¿no? Mira, ya después hicieron la versión de Hollywood y ahorita inclusive hay un programa en la televisión que se llama Let the Right One In, ¿no? Y voy a aprovechar estos minutitos. Esta sí voy a platicar un poquito de qué se trata rápidamente. Es un niño que es muy reservado, tímido, y en la escuela pues el grupo de niños le hacen bullying, ¿no? Y vive en unos apartamentos y todo esto se desarrolla en una época invernal, entonces está nevado, entonces él está solo en unos juegos que están afuera de su edificio y ya conoce a una niña que no está abrigada ni nada de eso, también muy callada, pero empiezan a relacionarse. Después uno se da cuenta de que la niña acaba de llegar
y viene con un adulto que pues, funciona como padre e hija la relación. Ya después uno se da cuenta de que la niña es una vampiro, ¿no? Y que el que la lleva no es su padre, es alguien que ella reclutó para conseguirle el alimento, porque ella a través de tantos años que llevaba viva, o sea, llevaba no sé cuántos cientos de años o no sé cuántos años siendo niña, ¿no? Con la imagen de niña, ¿no? Porque seguramente la transformaron en vampiro cuando ella era chiquita, ¿no? Claro. Entonces tiene esa persona que es la que le consigue la sangre, empieza a relacionarse con este niño, el niño poco a poco descubre que hay algo más en ella y llega en un momento de sinceridad y ella le dice, soy vampiro, ¿todavía te gusto? Sí, no pasa nada, ¿no? Entonces hay una aceptación total del niño por ella y eso la conmueve mucho, ¿no? Se empiezan a dar otras cosas, ¿no? El que la ayuda a ella ya no funciona bien, se hizo viejo, ¿no? Entonces ya comete muchas torpezas y ya no es tan eficiente para conseguirle la comida. Entonces ella empieza a salir de cacería y empiezan a pasar las cosas que ella no quería que pasara, que todo el mundo se da cuenta de que algo está pasando. Entonces él ya no le sirve y él se da cuenta de que ya no le va a servir, ¿no? Entonces dice, pues antes de que se deshaga de mí la voy a matar yo, y trata de matarla y el niño se da cuenta de que eso iba a pasar y cuando la van a matar el niño grita y la despierta y entonces ella ya mata al tipo este y le quita la sangre y bueno, digamos al final uno se da cuenta de que ese hombre cuando inició con él inició siendo un niño de 12 años del cual ella se enamoró justamente como estaba pasando ahora con el nuevo niño. Ay, mira qué interesante. Ajá, ¿no? Una película bellísima, involucra a niños con el tema del vampiro, pero de una forma tan bonita. Son niños, bueno, el niño sobre todo, ¿no? Porque la otra pues es una niña vampiro, tiene mucho, aparte de lo de niña, ¿no? Pero se da una relación entre ellos tan linda, tan bonita, hay que ponerla para que las podamos ver. Sí, te las mando. Saludamos a Obdulia Aguilar Iñiguez que nos está viendo. Se nos acabó el tiempo. Decirles que hay una versión que se llama Renfield en este momento donde Drácula es Nicolas Cage. Oh, es cierto, no la he visto, pero se ve muy divertida. Bueno, y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en este subprograma que se llama Septenarte, idea y conducción Gerardo Cruz Lara, por esta radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.